Ucrania ha estallado. Esto se debe a que el ministro de Defensa de Ucrania, el ministro Fedorov, quien llevó a Ucrania a la victoria, ha sido destituido. Ciudadanos furiosos están saliendo a las calles. Hoy vamos a ver este tema a fondo. Veámoslo de inmediato. El ministro de Defensa de Ucrania anunció el 16 de julio a través de las redes sociales que fue un gran honor servir al pueblo ucraniano como ministro de Defensa y expresó su intención de renunciar. Además, evaluó que sus principales logros fueron la expansión de inversiones y la neutralización del uso de Starlink por parte de Rusia. Este cambio de ministro de Defensa se debió a la reorganización del gabinete realizada por el presidente de Ucrania, Zelensky, el 12 de julio. El nuevo primer ministro es Serhiy Korchiki, de la empresa estatal de energía Naftogaz. Sin embargo, cuando se supo que el ministro de Defensa de Ucrania, quien había estado promoviendo la reorganización de la fuerza militar centrada en drones, fue destituido debido a conflictos con los grupos de poder militar tradicionales, toda Ucrania se llenó de indignación. En toda Ucrania se llevaron a cabo grandes manifestaciones en contra del reemplazo del ministro Fedorov. En Kiev, los manifestantes se reunieron frente a la oficina presidencial de Ucrania y gritaron que era una vergüenza. También corearon consignas como «Restituyan a Fedorov». Además, el subcomandante de la Fuerza Aérea de Ucrania también renunció en protesta tras la destitución del ministro Fedorov. Pablo Yelizarov, subcomandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, también criticó el despido del ministro de Defensa, diciendo que era un gran daño para la defensa nacional de Ucrania. Además, el diputado oficialista Oleksandr Mersyko expresó su pesar diciendo que el ministro Fedorov era la verdadera esperanza de una reforma genuina en el Ministerio de Defensa. El exministro de Defensa Fedorov, aparentemente consciente de la creciente oposición pública, criticó abiertamente y con dureza al comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, con quien se sabía que había tenido conflictos. Él insinuó en varias declaraciones que esta destitución no se debió a la capacidad o los logros en la conducción de la guerra, sino que fue una decisión derivada de los conflictos continuos con el alto mando militar. En particular, durante un encuentro con periodistas, utilizó expresiones muy directas hacia el comandante en jefe Syrskyi. Afirmó que el comandante en jefe Syrskyi se preocupaba más por cómo dividir al país que por cómo derrotar a Rusia, revelando que los conflictos internos en la cúpula militar eran mucho más graves de lo que se pensaba. En medio de la guerra, que un exministro de Defensa critique públicamente al actual comandante en jefe de esta manera es algo muy inusual, por lo que esto ha causado un gran impacto tanto dentro como fuera de Ucrania. Estas declaraciones también refuerzan la interpretación de que el conflicto entre ambos no es una simple disputa temporal, sino que se ha convertido en una profunda confrontación sobre la gestión y la cadena de mando militar. Choi Dae-ro, el exministro, no cambió su postura ni siquiera después de que se anunciara su destitución. Por el contrario, enfatizó que intentó llevar a cabo hasta el final las reformas que había impulsado, pero se topó con resistencia interna y expresó indirectamente su preocupación por los problemas fundamentales en la actual cadena de mando militar. También reveló que recibió una propuesta del presidente Zelensky para asumir el cargo de asesor, pero que no la aceptó. Se interpreta que, en lugar de elegir un cargo por prestigio político, dejó claro que prefería mantener sus convicciones. El presidente Zelensky también mostró que estaba consciente del rechazo público, que fue más fuerte de lo esperado. La controversia en torno al cambio de ministro de Defensa se extendió a protestas a nivel nacional, y tanto en el ámbito político como dentro del ejército surgieron voces de preocupación, por lo que mostró una actitud cautelosa en lugar de apresurarse a nombrar a un sucesor. Al principio, se pensaba que Igor Klimenko, el ministro del Interior, era el principal candidato para el puesto, pero el presidente Zelensky dejó claro que el ministro Klimenko es solo uno de varios candidatos. Además, aún no se ha presentado oficialmente ninguna propuesta de nombramiento al Congreso y se anunció que el asunto será revisado nuevamente. Esto también se interpreta como una intención de observar más a fondo la situación interna y la opinión pública, en lugar de seguir adelante con la decisión anterior sin cambios. El presidente Zelensky también reconoció públicamente que existen conflictos complejos en varios niveles entre el alto mando militar y el Ministerio de Defensa en relación con esta controversia. Él explicó que este asunto no debe verse como un conflicto emocional entre personas específicas ni como una simple diferencia de opiniones sobre cómo proceder. Sus declaraciones se interpretaron como una sugerencia de que existen problemas acumulados durante mucho tiempo en varias áreas, como la forma de llevar a cabo la guerra, la gestión organizacional y la estructura de toma de decisiones que están entrelazados. Agregó que, en una situación de guerra, el presidente no debe apoyar unilateralmente la postura de una sola parte. Expresó que, dado que tanto el alto mando militar como el Ministerio de Defensa son organizaciones clave responsables de la seguridad nacional, no se puede resolver el conflicto apoyando solo a una de las partes. Además, si las personas en posiciones de responsabilidad no pueden resolver el problema por sí mismas, el presidente debe intervenir personalmente. También mostró su determinación de no dejar este asunto sin resolver por más tiempo.
Las protestas siguen creciendo. Además de Kiev, las manifestaciones también se están llevando a cabo en Ivano-Frankivsk, Vykrivka, Luchik, Khmelnytsky, Rubiu, Ush, Hordo, Dnipro, Ternopil y Odessa, entre otros lugares. Incluso, en el medio estatal ucraniano, United 24 Media intentaron anunciar que suspenderían temporalmente todas las publicaciones para unirse a las protestas contra la destitución del ministro Paedoro. Algunos manifestantes incluso corearon consignas exigiendo la dimisión del comandante en jefe militar, Oleksandr Syrskyi. El principal motivo señalado para la destitución del ministro Paedoro es el conflicto con el alto mando militar. En particular, parece que tuvo un gran impacto el hecho de que la reforma de defensa impulsada por él desde su toma de posesión chocara frontalmente con el sistema existente. Desde que asumió el cargo en enero de este año, el ministro Paedoro impulsó activamente el desarrollo de drones nacionales y la expansión de sistemas de armas basados en inteligencia artificial, liderando rápidamente la modernización del ejército ucraniano. Se le reconoce por haber logrado resultados significativos al suministrar armas necesarias al frente de manera más rápida y aplicar nuevas tecnologías en el combate real. Sin embargo, él no solo se enfocó en el desarrollo de armas, sino que también intentó reformar completamente la manera en que se utiliza el presupuesto de defensa. En especial, mostró una fuerte determinación para cambiar la estructura de adquisición de defensa que se ha mantenido durante mucho tiempo. En ese entonces, en el mercado de adquisiciones de defensa de Ucrania, algunas empresas continuaban monopolizando contratos a largo plazo y se señalaba constantemente que el proceso de contratación también era una estructura difícil de supervisar externamente. Por esta razón, no era fácil para las empresas con nuevas tecnologías ingresar al mercado, y hubo muchas críticas de que las relaciones comerciales existentes y la influencia tenían más peso que el rendimiento real o la competitividad en precios. El ministro Fedorov consideró que con esta estructura, mientras más se prolongue la guerra, más podría disminuir la competitividad del ejército. Por eso, amplió las licitaciones públicas y promovió contratos con procedimientos más transparentes, además de comenzar a gestionar la ejecución del presupuesto de manera mucho más estricta que antes. Al fortalecer los procedimientos de auditoría y revisar personalmente los contratos sospechosos, el ambiente dentro del Ministerio de Defensa también cambió rápidamente. Estos cambios representaron una carga considerable para la organización y las personas involucradas que estaban acostumbradas a los métodos anteriores. A medida que la estructura de los contratos existentes se veía afectada, surgió resistencia en varios sectores y también fueron creciendo las diferencias sobre la rapidez con la que debían cerrarse los contratos. Dentro del ejército, no eran pocos los que opinaban que durante la guerra se debía priorizar la estabilidad del suministro, mientras que el ministro Fedor mantuvo la postura de que, precisamente en tiempos de guerra, era necesario cambiar las estructuras ineficientes. A medida que estas diferencias de perspectiva se acumulaban, la tensión entre la cúpula militar y el Ministerio de Defensa fue aumentando gradualmente, y se informa que los choques de opiniones sobre varios asuntos se repitieron en varias ocasiones. En el ámbito político, se está planteando la posibilidad de que, además de los conflictos internos en el ejército, haya influido un trasfondo político en este nombramiento. El exministro Paidorov ha sido altamente valorado desde su toma de posesión por reforzar la capacidad operativa con drones y liderar reformas en la defensa, y su nivel de confianza entre la población también ha aumentado rápidamente. En una encuesta de opinión publicada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, él fue nombrado como uno de los funcionarios públicos más confiables de Ucrania. Se ha analizado que el creciente apoyo público a la persona responsable del ámbito militar en medio de la guerra tiene un significado considerable también en el ámbito político. En este ambiente, algunos ya han empezado a mencionar la posibilidad de que el exministro Paidorov, quien lideró la reforma militar, pueda crecer hasta convertirse en un líder político de la próxima generación. La agencia AFP también analizó que el exministro Paidorov estaba surgiendo como una nueva estrella política y reformador, y que no se puede descartar la posibilidad de que esta presencia haya sido una carga para el presidente Zelensky. Por supuesto, no se ha confirmado ninguna evidencia de que el presidente Zelensky haya decidido destituirlo solo por estas razones. Sin embargo, en una situación en la que la tensión política ha aumentado debido a la prolongación de la guerra, el hecho de que una figura con apoyo popular esté expandiendo rápidamente su influencia dentro del gobierno está generando varias interpretaciones. La agencia AP también pronosticó que este cambio de gabinete no es solo un asunto de reemplazar a un ministro, sino que podría convertirse en una oportunidad importante para evaluar el liderazgo político del presidente Zelensky. De hecho, después de esta decisión, han continuado las controversias sobre el criterio del gobierno para los nombramientos, y tanto dentro del ejército como en la sociedad civil están surgiendo diversas opiniones. En una situación en la que la guerra continúa, la confianza en la cadena de mando militar y el liderazgo del gobierno son más importantes que nunca, por lo que hay un creciente interés en cómo este nombramiento influirá en la política de Ucrania en el futuro. Es muy probable que el país que más celebre esta situación sea Rusia.
Desde la perspectiva de Rusia, aunque no logren lanzar un nuevo ataque exitoso en el frente, el simple hecho de que haya inestabilidad interna en Ucrania puede traducirse en un gran beneficio para ellos. Actualmente, en Ucrania, los ciudadanos han salido a las calles a protestar por el poder del ministro de Defensa y continúan las controversias tanto en la política como dentro del ejército. En tiempos de guerra, lo más importante es que el gobierno y el ejército vayan en la misma dirección. Pero si estos conflictos se hacen públicos, puede dar la impresión de que la unidad nacional se ha debilitado. Rusia ha estado apuntando constantemente a la división y los conflictos internos de la sociedad ucraniana. No solo los enfrentamientos militares, sino también aprovechar el caos político y la inestabilidad social, se sabe que son una de sus estrategias más importantes. En una situación como esta, donde los conflictos entre el gobierno y el mando militar se hacen públicos y llevan incluso a protestas masivas, es probable que Rusia lo vea más como una oportunidad que como una carga. El gobierno de Ucrania también enfrenta el desafío de gestionar no solo la situación en el frente, sino también la opinión pública interna y las controversias políticas durante un tiempo. También hay análisis que señalan que, de esta manera, la atención y la capacidad administrativa del gobierno podrían dispersarse en varios problemas. Además, estas escenas también se transmiten a la comunidad internacional. Los países aliados consideran importante no solo el apoyo militar, sino también la estabilidad del gobierno de Ucrania y la continuidad de sus políticas. Si los conflictos internos se prolongan, no se puede descartar la posibilidad de que surjan varias preguntas sobre las futuras políticas de apoyo. Es posible que Rusia aproveche activamente esta situación para su propaganda externa. Esto se debe a que podrían enfatizar que Ucrania está cayendo en el caos por sí misma, tratando de crear una opinión pública a su favor, tanto entre su propia población como en la comunidad internacional. Esta situación llama aún más la atención porque no es un logro obtenido por Rusia en el frente, sino un conflicto que surgió dentro de Ucrania.